Ahora pues es el turno de la profesora Irania Malaver. Nos va a hablar sobre el tema de las hablas de Venezuela y Canarias. La profesora Irania Malaver Arvinzones es doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad de Alcalá, magíster en Lingüística y licenciada en Antropología por la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en la UCB durante más de 25 años como docente investigadora en la Escuela de Letras y en la maestría en Lingüística. Asimismo, dirigió por 10 años el Instituto de Filología Andrés Bello de esta casa de estudios. Actualmente es profesora de la Universidad de Granada, España. También ha tutelado a muchísimos estudiantes de la maestría en Lingüística y de la Escuela de Letras. Aquí hay algunas presentes, ¿no?, de sus estudiantes. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en 3 universidades españolas, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Oviedo, y en la Universidad de la República en Uruguay. Y ha formado parte de varios proyectos de investigación, por ejemplo, Investigación más Desarrollo, Agenda 2050, el Español de Granada, PRESEA, Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América, y el proyecto AILEX, Variación Léxica del Español en el Mundo. Ha participado también como conferencista invitada en diferentes congresos internacionales. Tuvimos la oportunidad de coincidir en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebró en 2019 en Córdoba, Argentina, entre otros. Sus ámbitos de investigación son la sociolingüística y la dialectología, especialmente la variación sociolingüística y las variedades del español. Ha publicado importantes trabajos y artículos en revistas arbitradas sobre el español de Venezuela, el uso de los diminutivos en Caracas y otras ciudades hispanohablantes, los usos americanos y peninsulares del léxico de la edad, entre muchos otros temas. Y entre sus publicaciones recientes podemos mencionar Español en Venezuela, en dialectología hispánica, en prensa, convergencias y divergencias en el uso del diminutivo en Medellín, Caracas y Madrid, un trabajo como coautora junto con Florentino Paredes y muchas otras publicaciones. Solo escogí estas 2 últimas publicaciones. No, le damos la palabra entonces a la profesora Irania Malaver. Muchísimas gracias, Consuelo. ¿Me oyen? ¿Se oye bien? Perfectamente. Perfecto, profesora. Sí. Vale, muchísimas gracias. Voy a empezar para compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se ve, verdad? Sí, todo muy bien. Sí, a ver, si me paso mucho avísenme, porque como voy a tener la presentación, pues ya no veo la hora. Bueno, para mí es una alegría enorme, como todos han dicho, y un placer enorme participar en este evento que organiza nuestra casa, la Casa UCB, la Casa Escuela de Letras, mi casa, y mi casa, el Instituto de Filología Andrés Bello. Saludo al profesor Vidal, al decano de la facultad, la profesora Florence, que es la directora de la Escuela de Letras. En el grupo están 2 queridas profesoras, directoras también de la Escuela de Letras, la profesora María del Pilar Puig, la profesora Irma Chumaceiro, y por supuesto saludo y agradezco al comité organizador, a la profesora Consuelo, a la profesora Yanira, Fedora, Ariana y al profesor José Ignacio por esta iniciativa y por este empeño en ponernos en este mismo itinerario. Muchas gracias a todos y saludos a todos los colegas y compañeros que están por todas partes del mundo, incluida Caracas. Bien, voy a comenzar este evento que se ha llamado El Español de América, 3 itinerarios en diferentes épocas, épocas de las que el profesor José Luengo, querido colega, ha hablado, y de épocas que también la profesora Mercedes ha hablado desde su sincronía. Ha sido para mí
digamos, el marco para esta presentación que se titula Más allá de las tierras altas y bajas del español de Venezuela, una mirada lingüístico-histórica hacia las hablas canarias. Es un avance de un proyecto, no presento resultados concluyentes, no se trata, en este caso, en esta oportunidad, de confrontar o comprobar planteamientos, sino de un proyecto que como ya veremos, pasa por varias rutas de comprobación. El título alude evidentemente a la caracterización dialectal más conocida del español americano, que es la de Pedro Enrique Ureña, las tierras altas y las tierras bajas, consonantismo débil, consonantismo fuerte. El mismo planteamiento que tomará Ángel Rosenblatt para la caracterización del español de Venezuela y que se seguirá tomando entre los lingüistas y dialectólogos del español de Venezuela, que toma, por ejemplo, Enrique Obediente para su trabajo titulado Fonética segmental del español de Venezuela, ¿sí? Así que un poco más allá de esa caracterización sólida y segura para el español de Venezuela, vamos a ver qué podemos encontrar en una mirada hacia las hablas canarias. Ya antes, en el ENDIL, presenté un pequeño avance de este proyecto. Fue en el año 2020, que se tituló Voces Canarias en el Español de Venezuela, el ENDIL, que fue organizado por el profesor Sergio Cerrón, por el profesor Rudy Mostacero y por el profesor Oscar Eduardo Albahaca, en un equipo extraordinario que también hizo posible que nos encontráramos. Y allí presenté un pequeño avance, y este también será otro avance de este mismo proyecto. ¿Cuál es el objetivo, digamos, en general? Es poder ofrecer una aproximación a la descripción del español de Venezuela, de los rasgos del español de Venezuela, en relación con las hablas canarias, en el sentido en que podamos delimitar el espacio histórico y geográfico, esas relaciones con las hablas canarias, que más que ser relaciones de mera influencia, pueden estar en un nivel constitutivo de los rasgos fundamentales del español de Venezuela. Sería, en este sentido, la posibilidad también de poder estudiar procesos de divergencia y convergencia dialectal y procesos de cambio lingüístico en un marco mucho más restringido, como también plantea Frago Gracia, en relación con la modalidad andaluza, que también caracteriza, sin duda alguna, al español venezolano, que es, como ustedes saben, una modalidad americana caribeña continental. ¿Cuáles son las rutas de esta investigación? Pues sería una primera ruta de carácter interno, la lengua, porque tenemos los datos, y una segunda ruta que apuntaría a la historia externa de la lengua, en este caso del español de Venezuela, de una forma muy aproximativa en este trabajo, porque no tendríamos tiempo para mucho más, ¿no? Entonces, hay desde esta perspectiva la descripción de determinados fenómenos gramaticales y afinidades léxicos entre el español venezolano y canario, y también hay una descripción sociodemográfica de la población canaria en Venezuela, pero de lo que me interesa, interesándome fundamentalmente en el hecho de que esa información sociodemográfica puede historizarse en relación con la formación del español de Venezuela. Fíjense que que digo español venezolano y que digo canario en algunos contextos, pero que también digo hablas canarias, porque como sabemos, pues Canarias, aquí me regreso, es un conjunto de hablas que los dialectólogos y sociolingüistas describen así, no con un único sintagma, sino con el sintagma de las hablas canarias, de esta pluralidad, mientras que podemos pensar que el español de Venezuela se comporta un poco más homogéneo en cuanto a su propia diversificación sociodialectal. Bien, ¿cuáles son los enfoques que combino y que estamos combinando en este proyecto? El enfoque sociolingüístico, porque trabajamos con corpus orales y corpus escritos.
apuntando a la descripción sociolingüística del fenómeno en cuestión, el enfoque lexicográfico, porque contamos con sólidos comprobaciones lexicográficas de las afinidades e interinfluencias del español venezolano con las hablas canarias, y también un enfoque dialectal contrastivo para poder crear esos espacios de convergencia y de divergencia que apunten o que provean más recursos analíticos para la descripción de los fenómenos de procesos de cambio. Los datos que presentaré hoy pues son estos, bien, son datos orales que provienen de estos 3 corpus orales: el macrocorpus de la norma culta, específicamente las entrevistas caraqueñas, el corpus del habla de Caracas, el corpus sociolingüístico del habla de Caracas de 1987, que representa el corpus de mediados del siglo XX del habla caraqueña, y el corpus Presea Caracas, que de algún modo recoge el habla de principios del siglo XXI en la urbe capitalina. También hay datos del corpus del CREA, del corpus de referencia del español, y del CORPES. En estos casos se han excluido los datos orales para simplemente, pues, únicamente trabajar con las muestras escritas. Y en el caso de los fenómenos gramaticales, para las hablas canarias se han consultado distintas obras de descripción gramatical y lexicográfica y dialectológica, y para la descripción de las afinidades léxicas he trabajado en 2 etapas. Primero, con el Diccionario Diferencial del Español de Canarias, de 1996, pero de todos modos se puede ampliar estas bases lexicográficas, se pueden ampliar, pero en principio se ha seleccionado el Diccionario Diferencial del Español de Canarias, y los trabajos del lexicógrafo venezolano Francisco Javier Pérez, específicamente los de 1999-2017, pero además del diccionario de venezolanismo de Tejera y del profesor Pérez Núñez Pérez, ¿no?, que muchos conocemos. Entonces, en el caso de la línea gramatical, solo mencionaré aquí dos fenómenos: más nunca y el adverbio ya antes de pronombre personal en posición preverbal. Mercedes, querida, cuento contigo. Bien, en el caso de más nunca, ¿sí? Vamos a decir que se trata de más nunca, más nada, más nadie y más ninguno, inclusive. Esto, Bosque y de Monte lo describen como para poner la descripción de la gramática descriptiva: en virtud de su naturaleza cuantitativa, las palabras negativas nada, nadie, ninguno y nunca pueden combinarse con cuantificadores de grado de naturaleza aditiva para formar estos constituyentes que se encabezan por más, ¿no? ¿Qué nos interesa de esta descripción que seguro Mercedes puede ampliar? Que, como han atestiguado numerosos autores y estudios comparativos en el español de Canarias y en Hispanoamérica, es frecuente la inversión de los términos y decimos más nunca por nunca más, y decimos más nadie y inclusive podemos decir más ninguno en el habla coloquial espontánea. No tenemos datos de este fenómeno, si bien aparecen las descripciones dialectológicas generales del español de Venezuela, pero no tenemos una explicación dialectal un poco más delimitada, más específica, y entonces lo tomamos para esta comparación. Martínez Álvarez, en algunos de sus trabajos sobre el español canario, ha propuesto y ha dicho que es una construcción sintáctica característica también de las hablas canarias. Y esta es una afirmación con la que coincide Frago Gracia, con base en sus trabajos sobre el español andaluz y la influencia del español canario en América. Y como les decía, en las descripciones dialectológicas venezolanas con las que contamos, pues el rasgo aparece y se menciona, pero pues necesitamos
seguramente mayor información. ¿Qué he hecho? Aquí tenemos unos ejemplos, son 3 ejemplos orales. El primero es del corpus del 87, es decir, que es un corpus de mediados del siglo XX, y los 2 últimos son del corpus oral más reciente, Más nunca volví a la escuela, Más nunca, dice el hablante, luego dice la gente nunca aparecía, y el último ejemplo dice este hombre más nunca se metió conmigo. También hay aquí un ejemplo del Corpe, bastante más reciente, del 2019, que lo he traído, y publicado en prensa, en la revista, en una revista encartada que sale en el diario de circulación nacional El Universal, y aquí dice: me gradué de médico cirujano en la UCB, pero luego nunca ejercí medicina porque en Yale me atrapó la investigación en neurociencia, más nunca tomé cursos en ninguna parte. Bien, ¿qué he hecho? Además de esto, he revisado datos del CREA, del CORPES y los datos de los 3 corpus orales con los que contamos, y estos son los resultados generales muy interesantes. Vean que en los 3 corpus orales, pues el 92,8% está en más nunca, y que esta relación cambia en los corpus escritos, ¿no? Los datos de los corpus escritos, si bien los datos del CREA son 65, bastante menos que los del corpus oral, pero bueno, los del CORPES sí prácticamente duplican los anteriores datos. Creo que lo relevante es ver cómo en la lengua hablada, en la sintaxis hablada, pues se usa más nunca, y posiblemente la variación esté entre la lengua escrita y la lengua hablada, o estos datos preliminares que son solo de más nunca, ¿no? También están en camino más nadie y más ninguno. Este es el primer fenómeno gramatical que quería comparar. Es muy interesante lo que dice el Diccionario Panhispánico de Dudas. Dice que cuando más acompaña a nada, nadie, ninguno y nunca, lo normal en el español general es la posposición. Fíjense que en la segunda parte aclaran, pero en el habla coloquial americana, especialmente en el habla caribeña, el área que pertenecemos nosotros, Andalucía y Canarias, es frecuente la anteposición de más. O sea que aquí quizás habría que decir que no es que sea frecuente, sino que es categórica, si no hay variación entre una construcción y otra. Pero bueno, estos trabajos que hacemos sirven para mostrar sustentadamente cómo se construye la sintaxis dialectal, ¿no? En este caso la venezolana. Lo más interesante, además de esta confrontación del español general y el habla coloquial americana en el panhispánico de duda, es que los ejemplos pertenecen justo a Venezuela, Uslar Pietri, aquí 1976, y también por aquí Carrera Cuentos, 1980. Otro rasgo que parecemos compartir con las hablas canarias es la posición de ya con el pronombre personal antepuesta al verbo, ¿sí? En las hablas canarias y también en Andalucía, tal como están documentándose, lo documenta Frago Gracia y otros autores, esta es la posición, ya, pronombre personal y verbo. Distinta esa construcción a las 2 que ven abajo, en las que ya está más cerca en la esfera del verbo, sea adelante o sea después, porque como todo adverbio gira en torno al verbo. El fenómeno en cuestión está arriba, con ese ya, posiblemente con función enfática, antepuesto al pronombre personal y al verbo. Solo nos da tiempo, creo, para la presentación de este trabajo que hizo la profesora Laura Pérez Arriaza en el 2007, un trabajo muy interesante. Creo que hasta donde llegan mis conocimientos es el único trabajo sobre el adverbio ya en las modalidades, en las hablas venezolanas, y Pérez Arriaza trabaja con el corpus de 1987, examina un conjunto de variables lingüísticas y sociolingüísticas para explicar
esta construcción tan característica del habla caraqueña y seguramente del habla venezolana, que es poder decir, ya yo, ¿sí? Ya yo estoy preocupada por el tiempo que me queda en la ponencia. Entonces, este es un trabajo muy relevante porque es un trabajo que actualiza con datos sociolingüísticos una descripción dialectal que ya había apuntado Cani, en lo que pongo allí, pero que realmente no teníamos un puente entre una descripción dialectal bueno, de este periodo a lo que es el uso actual del español venezolano. Y es, fíjense lo último, que ya aparece como perteneciente a la norma culta hispanoamericana. Solo tomo todo el trabajo, es un trabajo importante, muy relevante, solo puedo poner aquí lo que consiguió la profesora Laura con sus resultados, y es comprobar esa posición inicial absoluta, y no inicial absoluta, pero preverbal, que es donde estaría principalmente el fenómeno, con los datos del habla caraqueña. Entonces, en ese trabajo muy acertadamente la profesora investigadora, señala que carece de trabajos dialectales comparativos más delimitados que pudieran quizás ofrecer un marco dialectal explicativo de convergencia y divergencia más iluminador de los rasgos del español de Venezuela, ¿no? Recordemos que partimos evidentemente de que el español venezolano como modalidad caribeña y americana se forma, los rasgos, principalmente los rasgos de la modalidad andaluza, pero como dice Frago Gracia, eso en el caso del español de Venezuela se debe llamar canariedad, por la relevancia que van a tener las hablas canarias en nuestro dialecto. Paso a las afinidades e influencias léxicas, un camino muy seguro. La primera parte es la que tiene que ver con el diccionario diferencial del español de Canarias. Allí identificamos, listamos un conjunto bastante extenso de voces que se dan como canarismos, aparecen allí, pero que también se documentan en Venezuela. Vamos a ir a esta, que es la primera, la más sabrosa de todas, es sabrosura, que fíjense cómo aparece definido en el diccionario diferencial y cómo se documenta, dicen los autores, también en Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Venezuela. Tenemos datos, ejemplos de la sabrosura, por ejemplo, del 2004-2010, la sabrosura de los animales, pues, y también tenemos un dato del CREA, Corpus Escrito. Fíjense que es de un libro editado por Monte Ávila Editores en 1992, donde se dice: las chicas del can incansables se espojan de dulzura y sabrosura. Otra unidad léxica, tetero, tiene dos acepciones. La primera es biberón, la segunda es sujetador, prenda interior femenina. Fíjense que nuevamente en su primera acepción se documenta en Venezuela, pero es que es la primera y la única que se podría documentar en toda Venezuela, independientemente del nivel socioeconómico, edad, género e inclusive procedencia regional del hablante. Ejemplos del uso de tetero como canarismo, pues abundan, por supuesto. Todos nosotros seríamos un ejemplo del uso de tetero. Aquí hay tres, los dos primeros, perdón, son de corpus orales, y el tercero es del Corpes 2004, bastante reciente, digamos, y lengua escrita, ¿no? Entonces, lo interesante también del tercero para comprobar este uso venezolano es el hecho de que es un texto de carácter científico divulgativo. Así como que decía, creo que ninguno de nosotros tiene problema en aceptar que esta palabra es de plena vitalidad en el español venezolano. El DILE, Diccionario de la Lengua Española, la define así, tal cual: tetero de teta, pues, y aparece como colombianismo y venezolanismo, con el significado de biberón. Otra palabra
que podemos documentar es chola, tiene 3 acepciones. Allí en negrita se marcan las abreviaturas que significan Gran Canaria, Las Palmas, Tenerife. Y la primera y la segunda acepción parece ser las bases de la acepción con la que se usa en Venezuela. Los autores también documentan esta voz en Venezuela con el significado de calzado sin talón y sin tacón y muy usado. Pues un ejemplo que he encontrado es este que aparece abajo, que dice: estábamos desesperados y la única manera, yo me quitaba chola y le daba cholazos. Una última palabra para terminar esta primera parte del diccionario diferencial es atacado o atacada, con esta acepción tercera, que, digamos, de manera intuitiva, como nativos dialectales venezolanos, creo que no nos es ajena, pero que no hemos documentado, ¿no? Aún así, pues, aparece en el diccionario diferencial. Esta parte léxica la quiero terminar con este trabajo de Francisco Javier Pérez, que publicó en 1999, un trabajo precioso de canarismos en Venezuela y venezolanismos en Canarias. Es un trabajo sobre la voz gofio y la voz arepa. Y fundamentalmente, aquí lo que se contrasta es cómo la extensión del significado del canarismo en el habla venezolana, por este ir y venir, estas interinfluencias léxicas que son también culturales, de más de 3, 4 siglos, muchos, van y vienen, y pues, lo que hace Pérez es contrastarlo lexicográficamente, sin duda alguna, y culturalmente. Y así como el gofio la voz gofio se ha venezolanizado para estos significados, la voz arepa también se ha canalizado, y dice Francisco Javier Pérez que resulta encantador y sorpresivo ya encontrar en los diccionarios canarios las voces arepa y la voz arepera. Pues aquí hay una arepera que se llama Arepera Caracas y que queda en Tenerife. He traído para compartir la definición tal como aparece en el diccionario en línea de la Academia Canaria de la Lengua, pues que también se documenta en las otras fuentes lexicográficas, ¿no? Pero fíjense cómo ya aparece la voz arepa, cómo aparece definida, y cómo el ejemplo que ilustra el uso es: las arepas se empezaron a conocer por aquí por la gente que venía de Venezuela. Y arepera, especie de restaurante donde se hacen y se venden arepas, y vino de Venezuela y montó una arepera. También en un trabajo muy reciente del profesor Pérez, donde el profesor José Luis tiene un trabajo también muy interesante, se pueden documentar estas voces que son portuguesismos en el español de Venezuela por influencia de las hablas canarias. ¿Y cómo se sabe eso? Porque están documentadas en las hablas canarias, y en este trabajo nuevamente Pérez documenta con los diccionarios de venezolanismos este uso en el español de Venezuela. Son balde por cubo, bicho, chubasco, empate por unir, gago, gaguear y gagueo, que alternarían en tartamudo, tartamudear, garúa, de llovizna, gaveta, laja, enchumbar, melao, melaza, y las últimas 3 palabras que son, digamos, fundamentales en el imaginario cultural venezolano, y que ya Ángel Rosenblatt también describió intensamente: melao, melaza, panela y su compadre el papelón. ¿Qué nos queda? Solo lo menciono para decir y compartir que ya también en el plano prosódico se están haciendo trabajos conjuntos, y son estos 3 trabajos que son fundamentales, y en los que participa la profesora Elsa Mora de la Universidad de los Andes, en los que ya también se están analizando proximidad y distancias prosódicas entre grupos dialectales unidos, más delimitados y más unidos, que son las hablas
caribeñas. Aquí está este de 2018, que ya compartiré, o de este del 2013, y este último del 2011. Así que caminamos en una misma ruta. Solo para terminar, voy a compartir esta propuesta de periodización de la presencia canaria en la formación del español de Venezuela. ¿Cómo se puede hacer? Es una propuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué hago? Bueno, se puede partir de Company 2016 y otros, ¿sí? Pero ella, lo traigo aquí porque está muy bien resumido, o sea, lo he podido resumir aquí. Básicamente tenemos 5 etapas de formación del español americano. Etapa 1, finales del siglo XV y todo el siglo XVI. Etapa 2, criollismo, siglo XVII y las primeras décadas del XVIII. Luego mitad del XVIII, primeras décadas del siglo XIX. Todo el siglo XIX, el siglo de las independencias, que tendrá una trascendencia enorme o un correlato importantísimo en la diferenciación y en la personalidad lingüística del español de América. Y por último, pues la última etapa muy grande, que podría ser el español americano contemporáneo, y la formación, consolidación o proyección de todas las normas cultas de este casi panhispanismo americano que ya se puede reconocer en las hablas cultas. Pues esto podríamos rellenarlo con los datos sociodemográficos de orden histórico muy bien documentados. Por ejemplo, el trabajo del profesor Manuel Hernández, ahí el paréntesis se me ha ido, y no nos da tiempo de examinar cada información, pero sin duda alguna podríamos llenar cada casilla de esta periodización tentativa para sostener que, si bien no es el único grupo de migración al territorio venezolano, va a tener una predominancia demográfica, cultural, política y económica incuestionable, y además de que se puede meter o documentar desde la primera época, la etapa 1, tendrá una continuidad muy importante en el siglo XX. Es precisamente lo que plantean los dialectólogos y los lexicógrafos canarios, en el sentido en que las hablas canarias han ido de ida y vuelta, y que posiblemente estamos en un continuum dialectal que no se ha detenido. Entonces, esto, pues, por supuesto que amerita más tiempo, pero podemos ver la etapa 1, la etapa 2 en la formación de la sociedad venezolana, la etapa 3 de la preindependencia. Los materiales sobre la inmigración canaria a Venezuela desde la época colonial son ingentes, abundantes, sólidos, o sea que no tendríamos problema en reconstruir desde el punto de vista lingüístico esta periodización. Y finalmente, entre el siglo XIX, que por ejemplo vemos esas estadísticas, y el siglo XX, pues tenemos una confirmación de lo que vengo diciendo, de que precisamente las hablas canarias no están en un plano de influencia léxica del español de Venezuela, sino que lo podemos poner en una continuidad dialectal que nos permita verlo de forma afín en los procesos lingüísticos, en los rasgos, y así. Entonces, para concluir, pues de lo que se ha tratado es de demostrar que desde los momentos iniciales de formación de la sociedad venezolana, en las etapas tempranas de descubrimiento, conquista y poblamiento, la presencia canaria debe o puede considerarse muy pertinentemente como un hecho histórico que determina, configura la formación del español venezolano. Los rasgos compartidos en el plano fónico, morfosintáctico y léxico confirman esta continuidad, esta afinidad dialectal, que evidentemente se conoce y se sabe, pero de lo que se trata es de poder mirarla para el análisis de la convergencia y la divergencia. Y que nos interesa
marco geográfico, histórico, dialectológico con el que podamos describir los procesos, estos procesos de cambio lingüístico con los hermanos dialectales, vamos a decirlo así, o lo digo así, ¿no? Que en el propio espacio histórico geográfico del español de Venezuela, muchísimo más pertinente, útil y necesario construir este marco con nuestros hermanos dialectales, porque tenemos datos y continuidades culturales históricas. Dice Francisco Javier Pérez en este trabajo, la lengua de Canarias y de Venezuela, vertientes de una lengua común, se asimilan en la igualdad de sus afectos lingüísticos, y cuando entendamos la enorme significación de estas ideas, sabremos hacia dónde dirigir nuestras miradas. Este es el final, ¿sí? Nosotros podemos documentar como lo querramos, en lengua escrita, lengua oral, en la historia institucional y política venezolana, toda la presencia canaria, y pues esto se queda muy corto para todo lo que podríamos poner y compartir aquí, sin duda alguna, y solo agradecer su atención. Es todo. Gracias.